Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para la flojera It, Azuzuk, El Siru, Borispa, Yuta, Tark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 453. Definitivamente eres un bicho raro. Loki miró fijamente la espalda de Bell, ahora completamente convencido. Una autoridad existía fuera del sistema Falna. El otro, dentro de él. Honestamente, incluso si el Shorty se hubiera ido, este niño aún podría hacerse un hombre en horario simplemente ejerciendo autoridad. Y esa era la cuestión. Una de esas autoridades ni siquiera provenía del sistema Falna. Loki-sama, preferiría que lo llamaras suerte, no ser un bicho raro. Suerte, culo mío. La mención de Bell de suerte instantáneamente provocó una fuerte réplica de Loki. Ve a preguntarle a alguien más. ¿Alguna vez has visto a un tonto afortunado ganar algo tan loco como la autoridad? Ni ahora, ni nunca. Nunca ha habido un solo aventurero que haya obtenido autoridad solo por tener suerte. ¿De verdad crees que es un poder de ganga? La autoridad es la manifestación de las leyes del mundo. Solo los dioses pueden ejercerla. Es la cristalización de las reglas mismas, lo que llamamos el poder del mundo. Incluso para los dioses, lo que sostienen suele ser solo un fragmento de una regla mayor. Solo un puñado de deidades tienen autoridad completa. Mientras hablaba, los ojos de Loki se posaron en Hestia. Esta enana de aquí. Ella tiene una regla completa. Llama Eterna. Por eso tiene un rango divino tan alto en Tenkai. La autoridad que poseía Hestia era increíblemente rara, incluso entre los dioses. Debido a su singularidad, la propia Hestia era una presencia muy inusual entre lo divino. Hay muchas autoridades divididas, pero creo que con la que estás más familiarizado es con el encanto, el que poseen todas las diosas de la belleza. La única diferencia es que también pueden manejarlo. Eso Bell lo entendió perfectamente. Recordó del cuento original el encanto de Ishtar, estaba completamente abrumado por el de Freya. La diferencia era obvia. En cuanto a la autoridad de Hestia, había oído hablar un poco de ella. La tradición solo mencionó brevemente que su autoridad única le valió el respeto de muchos dioses antiguos. Tal vez por eso el encanto de Freya no tiene ningún efecto en ella. Eterno también podría implicar inmutable. Quizás fue esta cualidad supresiva de la autoridad de Hestia lo que la hizo inmune a los efectos del encanto. Aunque Bell no podía estar seguro. Su teoría era solo especulación basada en lo que observó. Al ver a Bell sumido en sus pensamientos, Loki hizo un puchero y agregó: tú y Hestia son excepciones andantes. Si la autoridad otorgada dentro del sistema Falna fue elección del destino, entonces la autoridad más allá fue el talento innato de Bell. Tienes esas runas extrañas, y además de eso, despertaste una autoridad a través del sistema Falna. Nunca había visto nada tan absurdo. Su tono contenía más que sorpresa, había una clara envidia y celos en él. Loki estaba ardiendo por dentro. Ella ya había estado un poco amargada cuando el Shorty logró atrapar a un niño monstruosamente talentoso en el último segundo. Pero ahora que había visto todo el alcance del estatus de Bell, esa acidez solo se profundizó. Dos autoridades, tanto reales como funcionales, era demasiado excepcional. Y uno de ellos no solo podía ser utilizado por el propio Bell, sino que podía crearse, compartirse con otros e incluso prepararse con anticipación para usarlo en la batalla. Esa autoridad por sí sola le dio una flexibilidad aterradora en el combate. Ojalá fueras uno de mis hijos. Esa frase golpeó a Hestia como un shock, sacándola de sus pensamientos. Ella saltó como un gato con la cola pisoteada. Bell-kun es mi hijo. Loki puso los ojos en blanco con una ola perezosa. Sí, está bien, es tuyo, ¿de acuerdo? Esa respuesta a medias hizo que la presión arterial de Hestia aumentara. Y así, su habitual disputa estaba a punto de estallar de nuevo. Pero esta vez, Loki se detuvo. Espera, quizás ayudes al niño a subir de nivel primero. Hestia le lanzó a Loki una mirada que gritaba:
No tienes ni idea, antes de presionar la hoja de estado actualizada contra la espalda de Bell. ¿Quién sube de nivel tan rápido? El potencial de Bell-kun ni siquiera se ha aprovechado por completo todavía. Hacerlo ahora solo lo desperdiciaría. ¿Qué? Eso golpeó a Loki más fuerte de lo esperado. Se congeló por un momento. Cuando finalmente reaccionó, le tembló el dedo mientras señalaba a Bell. Con estadísticas como estas, todavía no ha alcanzado su límite. Todas sus puntuaciones de habilidad superaban los 1200, lo que era más que suficiente para que un aventurero promedio calificara para subir de nivel. Normalmente, además del requisito de obtener suficiente Excelia, un aventurero solo necesitaba una estadística para superar las 500 para subir de nivel. Más de 1200 en todos los ámbitos. Incluso la élite podría subir de nivel con eso. Y ahora Estia se lo estaba diciendo, que ese no era su límite. ¿Quién dijo que Bell-kun estaba al límite? Estia lo pensó un segundo y luego respondió irritada. Ella nunca había dicho tal cosa. Fuiste tú quien sacó conclusiones precipitadas después de ver los datos de Bell-kun. Nunca dije que este fuera su límite. Loki miró a Bell, que ahora se volvía a poner la camisa, con una expresión conflictiva. Los números ya estaban por las nubes y él todavía no estaba en su apogeo. El talento de este chico era completamente ridículo. Ahora Loki realmente entendía por qué Freya estaba tan obsesionada. Sus estándares realmente estaban por las nubes. Al ver a Bell terminar de vestirse, Loki no pudo evitar preguntar: «Chico, ¿planeas ser el centro de atención esta vez?» Bell hizo una pausa por un momento mientras se ajustaba la ropa, luego negó ligeramente con la cabeza. No planeo revelarme todavía. La idea anterior era usar la influencia de Loki familia para que todos en horario pensaran que me apresuré a subir de nivel porque tuve la suerte de ganar algo de Excelia. Después de todo, mi identidad anterior era solo un artesano de piedra rúnica, similar a uno de los herreros de Paestus familia. Si lo posicionara como subir de nivel para obtener la habilidad de desarrollo herrero, entonces usar el regreso de la expedición como una razón para presentarse tendría sentido para todos. Maldición. El párpado de Loki se contrajo. Este niño la había usado hasta el último detalle. Chico, aún así, la gente se dará cuenta de que solo has sido un aventurero durante medio año, ¿verdad? Bell solo sonrió, imperturbable. Claro, medio año sigue siendo rápido, pero ¿y qué? Entonces, ¿qué pasa si solo hago algunas variaciones más de piedras rúnicas? Loki parpadeó, luego estalló en carcajadas, cubriéndose la cara. Entonces te estás inclinando hacia la narrativa que nivelaste en aras de una habilidad de desarrollo. Si ese es el caso, cualquier observador de Dios probablemente asumirá que eso fue lo que sucedió. Este chico realmente lo había pensado todo. Capítulo 454. Entonces, ¿abandonaste tu plan original por culpa de Freya? Un rastro de impotencia recorrió el rostro de Bell. Sí, fue por la diosa Freya. Mi plan estaba progresando sin problemas al principio, pero sus acciones lo destrozaron por completo. Todo lo que había preparado, todos mis cálculos, perdieron sentido por su decisión. Aún así, Bell no pareció particularmente sorprendido. Este tipo de situación ya había estado dentro de sus expectativas desde el principio. Sus opciones siempre habían sido limitadas, por lo que, naturalmente, seguramente ocurrirían desarrollos inesperados en el camino. Aunque el plan original fracasó y la diosa Freya decidió unirse al gremio y retirarse a la retaguardia, la situación general realmente no ha cambiado. ¿Esa parte de tu plan también? No. Una vez que Freya ingresó al gremio, todo se descarriló. Pero lo único que no esperaba era que ella no me afectara. Esa es en realidad la razón principal por la que la situación no ha cambiado en absoluto. Así que así es como es. Loki entendió lo que quería decir. El movimiento de Freya había sido brusco, pero no había abordado el verdadero problema. Al ponerse del lado del gremio, todo lo que hizo fue resolver el problema de no poder localizar a Bell, pero aún así no tenía forma de influir en él. Realmente eres lúcido. Loki se dio cuenta ahora. Este chico no iba a morder, pasara lo que pasara. Esa diosa loca por el amor podía decir o hacer lo que quisiera, y él aún así no caería en la trampa. A menos que ella hiciera algo realmente inesperado, simplemente no iba a suceder con alguien como él. Tienes razón.
Incluso si intentara algo, sería solo porque todos sus métodos habituales, tanto suaves como contundentes, habían fallado. Y ahora que esos no funcionan en ti, mientras te mantengas firme, a ella no le queda ningún movimiento real. Seguía siendo la desventaja de Freya. Había actuado demasiado tarde. Si ella hubiera apuntado a Bel cuando llegó por primera vez a Horario, las cosas podrían no haberse vuelto tan desordenadas para Hestia. Pero desafortunadamente para ella, había perdido su oportunidad. Esa brecha no fue algo que se cerró fácilmente. Antes de que regresaras, Hermes pasó, tratando de hacer de mediador. Bel asintió levemente, sorprendido en lo más mínimo de que Hermes fuera el encargado de esa tarea. Como un dios neutral, él realmente es la persona más apropiada para decir ese tipo de cosas. Pero no estaba furiosa la diosa Sanma. Bel honestamente comenzaba a preguntarse si Hermes había salido de allí de una pieza. Por supuesto que estaba loco. Hestia hinchó las mejillas, claramente todavía humeante. Ese tipo de Hermes realmente vino aquí escupiendo ese tipo de tonterías. Estaba siendo amable de no echarlo en el acto. Bel estuvo de acuerdo. Con el tipo de desastre en el que Hermes se había metido, haber sido expulsado habría sido bien merecido. Aunque lo que hizo Freya fue exasperante, dada la situación actual, no hay ningún problema real en que vayas a verla. Hefesto había estado preocupada al principio, pero ahora no estaba tan preocupada. Aún así, lo que hizo Freya estaba muy fuera de lugar. Hestia todavía estaba meditando sobre eso. Incluso sabiendo que Bel no había caído bajo la influencia de Freya, toda esa prueba había sido demasiado peligrosa. ¿Y si Bel no hubiera sido capaz de resistirse a su autoridad? ¿Y si su voluntad ya había sido torcida por ella? Tienes razón. Bel no era un dios, no comprendía completamente cuán serio era realmente lo que había enfrentado. Pero a juzgar por las reacciones de Hestia, Hefesto y Loki, definitivamente no fue un asunto menor. Aún así, necesito ir a ver a Freya Sama. MMH. Las mejillas de Hestia se hincharon como si estuvieran a punto de reventar, pero sabía que era inevitable. Incluso si ella no se había alineado abiertamente con el gremio, al igual que Hermes todavía confiaba en ellos para encubrir la situación de Bel. Así que el apoyo del gremio siguió siendo necesario. Además, si Bel aceptaba la reunión, Freya podría aprovechar esa oportunidad para exponerlo abiertamente. Puede que no sea un movimiento inteligente, pero cuando se trataba de Freya, siempre parecía haber una lógica retorcida detrás de él. Como mínimo, Hestia sabía que no debía esperar razones de ella. Freya rara vez actuaba racionalmente, a menos que estuviera completamente acorralada. Eso es suficiente sobre Freya por ahora. Bel terminó el tema allí. Es difícil analizar la situación de la diosa Freya con nuestra comprensión actual. Por lo que sabemos, incluso nuestra decisión podría ya ser parte de su plan. Así que creo que es mejor esperar y observar su actitud antes de decidir nada. Sí. De mala gana, Hestia asintió. Ella sabía que no había mucho más que pudieran hacer. Bel se estiró un poco. Recién salido de la expedición, ya sentía fatiga y quería descansar adecuadamente. Loki-sanma, por favor no reveles que he abandonado la mazmorra. Me gustaría usar los próximos 2 días para prepararme antes de que regrese el equipo de expedición. Loki no tenía objeciones. Freya definitivamente no vendrá a molestarme. Ella ya intentó arrastrarme a sus esquemas una vez, y sabe que estaré en guardia para un segundo intento. Ella no se arriesgará a hacer un movimiento en este momento. Con la mazmorra sumida en el caos, no puede enviar fácilmente a la gente a investigar. Y dado cómo operas, ¿crees que ella no se ha dado cuenta de eso? Incluso si intentara revisar el piso 2, no encontraría nada. Puede retrasar fácilmente cualquier invitación hasta que regrese el equipo de expedición. Bel miró a Loki. Parecía que Freya había ido tan lejos como para tratar de manipularla incluso a ella. Pero eso funcionó a su favor. Eso es bueno. Al menos por ahora, había una cosa menos de qué preocuparse. Bel no podría regresar a la mazmorra durante los próximos 2 días de todos modos. La función regenerativa de la mazmorra aún no se había reanudado. Tomaría al menos 2 días más. Eso no significaba que Bel estaría inactivo. Podría usar el tiempo para fortalecer y absorber las esencias artesanales.
No podía absorberlos a todos a la vez, así que escalonarlos tenía más sentido. Además, había mucho de qué ocuparse durante los 2 días siguientes. Capítulo 455. A la mañana siguiente, Bell despertó de su sueño. Miró a Estia y Hefesto acostados a su lado, sus rostros dormidos mostraban claros signos de agotamiento. La vista hizo que Bell se sintiera un poco culpable. Después de todo, había pasado medio mes desde la última vez que se vieron, y su reencuentro no había sido precisamente restringido. Esa emoción abrumadora llevó a una noche de insomnio, y toda esa actividad había dejado a Estia y Hefesto, que se quedaron con él todo el tiempo, demasiado cansados para siquiera abrir los ojos. Incluso las diosas, una vez despojadas de sus poderes divinos, no eran diferentes de las chicas comunes en Genkai. Especialmente después de tal noche intensa. El espacio deformado alrededor de Bell brilló, transportándolo silenciosamente al borde de la cama. Esta vez, estaba seguro de que no había molestado ni a Estia ni a Hefesto. Después de escabullirse de la habitación, Bell expandió instintivamente sus sentidos y encontró a Loki todavía en su habitación, acostado en una esquina del segundo piso. Ella no volvió a prepararse. El pensamiento hizo que Bell se detuviera por unos segundos. Oh, cierto. En este momento, es más seguro para Loki-sama no aparecer dentro de la base de su familia. No había ido a horario para confirmar la situación de primera mano, pero por la forma en que hablaban las 3 diosas, Bell ya podía sentir la tensa atmósfera espesa en el aire. Loki no había regresado con su familia para prepararse para la ceremonia de bienvenida de la expedición, por si acaso. Mientras ella no apareciera en la base de la familia, Evilus no tendría la oportunidad de hacer un movimiento. Y esos muchachos probablemente tampoco actuarían precipitadamente en las circunstancias actuales. Después de pensarlo bien, Bell se dio la vuelta y se dirigió al baño del primer piso. Una vez que eliminó cuidadosamente el sudor y el olor persistente de su cuerpo, se hundió lentamente en el agua caliente que llenaba la bañera. Uf. Mirando el baño vacío, Bell sintió que una paz extraña, pero tranquilizadora se asentaba sobre él. Abrió el menú del sistema y abrió la lista en esencias artesanales de 3 estrellas. Ahora era el momento de absorberlos. Aparte de una carta de espíritu heroico de 5 estrellas y una esencia artesanal de 4 estrellas, todo lo demás es de 3 estrellas. Aquí no había un sistema de garantías, pero tirar de ese cielo azul y nubes blancas en un rollo de 10 todavía le dolía el corazón. Especialmente cuando había usado una gacha de alto rango, a 1.000.000 de balis por tirada. ¡Ay! Porque dolía dibujar cartas en ese entonces, y ahora que he reencarnado, duele aún más. Aunque el dinero llegaba más rápido ahora, Bell no pudo evitar sentir ese aguijón. Con un suave suspiro, finalmente volvió su atención a las esencias artesanales. Primero está el pedigrí de Igdmillenia. Aumenta la resistencia al veneno, las maldiciones y las quemaduras. Bell recordó que esta esencia artesanal originalmente proporcionaba una resistencia debilitada, pero aquí se había traducido en una resistencia real, mejorando su utilidad en múltiples aspectos. El efecto definitivamente se había mejorado, aunque para Bell, era más una buena ventaja que un cambio de juego. Su efecto fue similar a la capacidad de desarrollo resistencia anormal. Si alguien tuviera un 100% de inmunidad al veneno, entonces, independientemente de cuánto aumentara esta resistencia, aún beneficiaría a aquellos que no tuvieran una resistencia anormal de forma innata. Si bien Bell generalmente mantenía las contramedidas listas para amenazas de veneno, quemaduras y maldiciones, ganar una capa adicional de resistencia a través de una esencia artesanal ciertamente no dolía. Coste: 1.000.000 balis. Bell seleccionó mentalmente sí. Las 5 esencias artesanales frente a él comenzaron a fusionarse, y la descripción comenzó a cambiar ligeramente. Pedigrí de Igdmillenia. Aumenta la resistencia al veneno, la maldición y la quemadura en un 50%. ¿Tan alto? Incluso él se sorprendió un poco. Esperaba que fuera como la versión original con un aumento del 30%, así que esta fue una agradable sorpresa. Lo probaré más tarde y veré cuán efectiva es realmente la resistencia al 50%. Sin embargo, eso podría esperar. Por ahora, era hora de absorberlo. Absorbe. La esencia artesanal completamente mejorada se disolvió en luz blanca, fusionándose lentamente con el cuerpo de Bell.
Su sangre comenzó a hervir, haciendo que su frente se tensara un poco. Su piel clara se volvió rosada, luego se profundizó en un rojo intenso a medida que el calor se intensificaba. Incluso en el baño caliente, su aliento se convirtió en una tenue niebla blanca. Después de 30 minutos, la piel enrojecida de Bell se enfrió gradualmente de un rojo ardiente a un rosa saludable. Absorber una esencia artesanal que aumenta la resistencia tiene más impacto de lo que esperaba. Dado que aumenta la resistencia al veneno, las maldiciones y las quemaduras, debe estar mejorando el potencial a nivel genético. Probablemente por eso dolió tanto durante el proceso. Entonces, cualquier cosa que aumente la recuperación de maná o resistencia debe estar directamente relacionada con la vitalidad celular. Parece que tampoco hay forma de evitar un poco de dolor allí. Aún así, Bell podría manejarlo si esta fuera la magnitud del dolor. También se alegró de haber sido cauteloso con su enfoque. Si hubiera intentado absorber una docena de esencias artesanales a la vez como la primera vez, en realidad podría haber muerto. Ahora que entendió la importancia del ritmo y la preparación, Bell decidió no apresurar el proceso. No había forma de que pudiera absorber 4 por día. Según cómo se sentían las cosas ahora, 2 al día era el límite absoluto. Más ejercería demasiada presión sobre su cuerpo. Con eso en mente, Bell no tenía prisa por absorber las esencias artesanales restantes. Mejoremos los demás por ahora. No necesitaba absorberlos todavía, pero mejorarlos estaba bien. Bell pasó por alto el resto de sus esencias artesanales. Todos los demás se duplicaron en efecto. Del 1% al 2%, técnicamente un aumento del 100%. El porcentaje puede no parecer alto, pero considerando que esto era por esencia artesanal, el valor se agregó rápidamente. Solo por las esencias artesanales que Bell había dibujado hasta ahora, ya había ganado un 4% de recuperación de resistencia y un 6% de recuperación de maná por minuto. No fue una cantidad pequeña. Incluso sin tener en cuenta la tasa de recuperación natural de Bell, esos números por sí solos fueron impresionantes. A ese ritmo, su resistencia se recuperaría por completo en 25 minutos y su maná en 17. Y si incluye su regeneración natural, es posible que solo necesite 6 o 7 minutos para pasar de vacío a lleno tanto en resistencia como en maná. Eso fue un gran impulso para sus capacidades de combate sostenidas. Además, la mayoría de los hechizos mágicos de Bell no consumían mucho maná para empezar. Sin aumentar su producción de maná, este tipo de velocidad de recuperación le permitiría mantener la preparación para el combate durante un tiempo increíblemente largo. En resumen, definitivamente valía la pena tener estas esencias artesanales. Capítulo 456. 2 días pasaron rápidamente. Aunque el aire en horario estaba lleno de tensión, como el olor a pólvora, e incluso los aventureros en las calles parecían más agudos y nerviosos, la ciudad no había estallado en un conflicto a gran escala. La razón probable era que la facción Evilus aún no había hecho un movimiento. Si lo hubieran hecho, Horario ya habría estado en el caos. Hoy también era el día en que los equipos de expedición de Loki familia y Epaestus familia tenían programado regresar. A la entrada de la mazmorra, muchos aventureros ya se habían reunido. La mayoría de ellos eran miembros de la familia Loki, incluida la propia Loki. La vista llamó la atención de otros aventureros que pasaban por allí. Porque Loki-sama se destaca aquí. No es hoy el día en que regresa el equipo de expedición. Pero esto es inusual. Recuerdo que Loki-sama suele saludarlos en la puerta de familia. ¿Por qué vino ella aquí en su lugar? ¿Podría ser que la expedición se abrió paso hacia un piso desconocido? Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Todos los aventureros de los alrededores reaccionaron con sorpresa y cuanto más lo pensaban, más sentido tenía esa explicación. Si eso es cierto, entonces el camino a través de la mazmorra ha avanzado nuevamente. No es de extrañar que Loki-sama saliera en persona. El último equipo de expedición solo llegó al piso 58. Si han empujado más esta vez, significa que superaron los 58, tal vez incluso despejó las 59. Ninguno de ellos se molestó en bajar la voz, así que Loki, parado allí mismo en la entrada, escuchó cada palabra. La mezcla de asombro, curiosidad y admiración solo profundizó la sonrisa en su rostro. Ella no lo negó, porque era verdad.
Sus hijos se habían aventurado en un territorio desconocido, y eso era un testimonio de su arduo trabajo. Ya vienen. Pasos resonaron desde la entrada de la mazmorra, y todos los aventureros estiraron el cuello para ver. Finn emergió primero, liderando al equipo que regresaba fuera de la mazmorra. Los demás los siguieron de cerca, caminando juntos en lugar de dividirse en unidades separadas, como solían hacer para el viaje de regreso. Todos los que estaban cerca pudieron sentir la gran presión que irradiaba al equipo de expedición. Esa abrumadora presencia, como la sed de sangre de un asura, daba la impresión de que un enorme demonio rojo se cernía detrás de ellos. El aura por sí sola fue suficiente para silenciar a toda la multitud. Algunos aventureros de bajo nivel incluso se olvidaron de respirar. Incluso los de alto nivel no pudieron evitar que el sudor frío les cayera por la espalda. Especialmente los 3 pilares de la familia Loki parados al frente. Sus auras eran tan intensas que parecía que el cielo mismo se había vuelto carmesí. Ejem. Una sola tos rompió el pesado silencio, disipando el aura sofocante como niebla que se rompe bajo la luz del sol. Finn, ¿cómo fue la expedición? Loki dio un paso al frente, con el rostro lleno de sonrisas. La intensa atmósfera se desvaneció gradualmente, aunque Finn, que lideraba en la parte delantera, todavía tenía un extraño destello en sus ojos cansados. Para nosotros, fue una prueba más allá de la imaginación. Las palabras ligeramente cargadas de Finn hicieron que Loki se rascara la cara, un poco avergonzada. Sí, superar algo así es una experiencia increíblemente valiosa para todos ustedes. Aún con una expresión rara y seria, Loki continuó. Como su familia Dios, lo máximo que puedo ofrecer es una prueba digna de probarse a sí mismos. No importa cuán difícil haya sido, lo superaste con tu sabiduría, fortaleza y fundamento. Ese tipo de prueba es un tesoro insustituible para cualquiera de ustedes. Al ver a Loki así, Finn soltó un suspiro silencioso. Pero el resentimiento que había sentido pareció desvanecerse. Una sonrisa volvió lentamente a su rostro. Sí, esta fue una experiencia invaluable para todos nosotros. Aunque el juicio implicó algunas interferencias innecesarias, en general fue una experiencia tremendamente valiosa. Habían entrado completamente desprevenidos, obligados a usar cada gramo de fuerza que tenían. Las predicciones de Cassandra y la magia de Arimi. Esas fueron las cartas de triunfo en las que confiaron durante el juicio. Fue gracias a esas cartas que lograron despejarlo también. Aún así, la victoria final todavía se sintió un poco dramática. Pero Finn no discutió con las palabras de Loki. Independientemente de cómo terminó, el proceso en sí fue una experiencia invaluable. Y los resultados que obtuvieron no fueron caridad, se obtuvieron a través de sus propios esfuerzos. Menos mal que Finn no está demasiado loco. Loki soltó un silencioso suspiro de alivio. La celebración ya se ha preparado en casa. Esta noche, celebraremos un banquete con la familia Loki, la familia Hephaestus y la familia Hestia. Una vez que hayas descansado, es hora de la gran fiesta. No es solo para celebrar su regreso, es para honrar cómo todos rompieron sus límites anteriores. La voz audaz de Loki sonó claramente, escuchada no solo por el equipo de expedición que regresaba, sino también por los aventureros de los alrededores. Finn hizo una pausa por un momento y preguntó en voz baja. ¿Belkun también aceptó la invitación? Loki levantó un poco la barbilla, luciendo presumida. Por supuesto. Luego se rió entre dientes con una sonrisa chismosa. Ese niño realmente se metió en eso esta vez. Este banquete no es solo una celebración para todos ustedes, también es un gran problema para él. Esta vez, además de nuestras 3 familias, también asistirán Freya familia, Hermes familia y Ganesa familia. La familia Freya. Los ojos de Finn se abrieron. No esperaba que invitaran a la familia de Freya. Pero si lo fueran, ¿cómo podría seguir asistiendo la familia de Hestia? Finn dudaba de que Bel aceptara presentarse en esas condiciones. Loki vio claramente lo que estaba pensando y sonrió maliciosamente. Por eso dije que se metió en eso. Ella no dio más detalles, no era el momento ni el lugar. Prepárense. Tienes medio día para descansar, pero saltarte el banquete de esta noche no es una opción. Lo entiendo. Finn ya podía sentir que estaban sucediendo muchas más cosas debajo de la superficie. Y eso significaba que el banquete de esta noche estaría lejos de ser simple.